Bienvenidos. Consejos para selectividad. Este vídeo lo tenía planeado hacer, pero dentro de varios años. Pero hoy viernes 31 he visto el vídeo de Ibai con, con lo de la selectividad y realmente creo que si puedo ayudar, pues voy a hacer este vídeo ya a ver si a alguien le puede ser de ayuda. ¿Por qué? Porque básicamente después de haber visto ese vídeo me entró el estrés de cuando tuve que hacer selectividad. Entonces, si puedo ayudar, lo voy a hacer con este vídeo por si a alguien le puede servir de ayuda. Voy a deciros varios consejos también, ya que estoy con esto de selectividad, entonces, aunque no esté dentro de mi planificación, voy a hacer 2 vídeos más, por lo menos. Uno que va a ser sobre la elección de la carrera que vayáis a conseguir. También voy a hablar un poco sobre los FP. Y ya otro más enfocado para los que vayáis a hacer las pruebas físicas para entrar en el INEF o para entrar en alguna carrera que tenga ciencias de la actividad física y el deporte, etcétera. También aplicado, por ejemplo, a personas que quieran opositar. Ya habiéndoos informado de los vídeos que voy a sacar en poco sobre este tema, procedamos. Selectividad. ¿Qué consejos os puedo dar para selectividad? Yo realmente no triunfé en selectividad y por eso mismo puedo daros un enfoque que puede ser bastante interesante para los que, por ejemplo, no vayáis a sacar un 10 en selectividad. Yo tuve que hacer selectividad 3 veces y luego os voy a decir por qué, ¿vale? Las 3 veces, ¿por qué fueron? La primera, por un lado, y así voy sacando ya los consejos, porque yo en principio quería entrar a Teleco. Entonces Teleco era un 5 en la época en la que solo se evaluaba del 1 al 10 y era como, nada, un 5. Fui tranquilamente, solo tengo que aprobar y ya llego a la carrera que quiero y ya está, y pasé esa selectividad. Y el problema fue cuando no me gustó la carrera. Entonces, ¿eso qué significó? Que por no haberme tomado tan en serio esa selectividad, luego a las otras carreras que quería entrar no pude, porque no me daba la nota de corte. Tuve la malísima suerte de que justo cuando yo hice esa selectividad al curso siguiente, pusieron lo de poner la fase específica para puntuar sobre 14. Entonces, en mi caso, tuve que hacer la selectividad 2 veces más. La segunda, solo me presenté a la fase específica. Como fue una selectividad que no me preparé bien, porque fue más así como improvisado de, bueno, me presento, y al final lo hice mal, suspendí. Y luego la tercera, que saqué muy buena nota en física matemáticas, creo que de media un 8, algo así, para subir la nota en la fase específica. Pero el error de haber ido a sacar solo el aprobado, porque la primera carrera que yo quería ir era solo un 5, me ha perjudicado posteriormente. Luego os iré diciendo más. Entonces, primer consejo, intentad sacar la mayor nota posible. Aunque la carrera que queráis vaya a ser de un 5, o ya tengáis la nota de sobra para esa carrera, centraos, porque es esta última semana, e intentad sacar la mayor nota que podáis. Porque en caso de que os arrepintáis, podáis tener más opciones de poder cambiar de carrera, sobre todo más mirando para el curso siguiente, que tendréis, digamos, la selectividad todavía vigente. No sé si ahora mismo también caduca la fase específica cada 2 años o cosas así. Así que mi consejo, y lo digo de todo corazón, es que os esforcéis esta semana. Sé que es duro, pero darlo todo e intentar sacar la mayor nota posible. Supongo que todavía seguirá habiendo una parte específica y otra parte, digamos, que es la evaluación general. Os aconsejo que la calificación de la evaluación general le deis más caña, que le prestéis mucha más atención, que intentéis sacar en esas asignaturas la mayor nota que podáis. ¿Por qué? Porque en caso de que os pase como os pasó a mí, simplemente luego cuando tengáis que volver a selectividad, os presentáis solo la fase específica. Si tenéis una fase general bien preparada, entonces solo os tenéis que preparar 2 exámenes y ya está, no tantos exámenes. Y también porque, digamos, que de esa fase general hay algunas asignaturas que necesitan un toque, o sea, requieren un toque, por ejemplo, en cuanto a asignaturas que requieren de ortografía y cosas por el estilo. Entonces, ese es otro consejo. Centraos muy bien en la fase general, porque en caso de fracasar, luego os presentáis solo a la específica y os entráis en 2 exámenes y vais más relajados. O directamente, por ejemplo, le dais mucha caña a la general ahora y si por lo que sea no entráis a la carrera ahora mismo en junio, julio, pues luego en septiembre, que va a haber otra selectividad, pues en septiembre os presentáis solo la específica para subir nota y ya entraréis el curso que viene
o cosas por el estilo, ¿vale? Otro consejo que lo digo de todo corazón porque para mí eso fue la clave de que sufriese tanto para entrar en una carrera. Al final, por esas notas de corte, porque encima me pilló el cambio de generación y al final ya estaba quemado de hacer tantas veces selectividad, tuve que entrar a una universidad privada, que no requieren eso de notas de corte y cosas por el estilo, porque yo ya estaba quemadísimo de tener que hacer, por ejemplo, por tercera vez selectividad de fase específica, porque me caducó la fase específica, y esa es la otra. Tenéis que intentar conseguir la nota más alta que podáis, porque aunque la nota de corte diga una cosa, os podéis encontrar, como me pasó a mí en mi último intento, que justo ese año fue la nota histórica más alta de esa carrera. Años anteriores era bajo, bajo, bajo y yo ya estaba súper confiado, es una igual, este año entro fijo y justo coincidió en el último año antes de que me caducase la nota, que subió la nota casi un punto y me quedé fuera. Y la fase específica me caducó y claro, ya no quise intentarlo más. Luego más adelante entré en una privada un par de años después, pero tened eso en cuenta, ¿vale? Tened mucho cuidado porque duele mucho. ¿Ok? Más detalles. Aquí el tema de la ortografía. Cuando estéis en el examen, como os quitan nota por las faltas de ortografía y todo eso, simplemente si hay una palabra que no conozcáis, buscad un sinónimo que sepáis escribir bien y ya está. O si tenéis que escribir una frase entera que tenga el mismo sentido, pues simplemente si hay una falta de ortografía, a lo mejor coges el tipes o algo así y lo pones y no te complica la vida que te quiten nota por escribir alguna frase como no se debe o cosas por el estilo. Más detalles. Con la selectividad, como veis me estoy poniendo malo porque es que empiezan los recuerdos y es un horror. Es un horror porque cagarla en selectividad es bastante jodido. Cuando vayáis al examen, llevaos bolígrafos de sobra y llevaos material de sobra y si tenéis que usar calculadora os recomiendo que le cambiéis la pila antes de ir al examen. ¿Por qué? Porque en todos los exámenes que he hecho, no solo en selectividad, sino también en la universidad y cosas por el estilo, no es tan común, pero suele pasar de que algunas personas se quedan sin bolígrafos, se quedan sin tipes, se quedan sin material, se les rompen las puntas de los lápices y, y el caso más escalofriante, se les acaba la pila de la calculadora. Madre mía, recuerdo a alguno que le ha pasado y es pobrecillo, pobrecillo. Y desde entonces siempre que he tenido exámenes con calculadora he cambiado la pila para que no me pase. Básicamente porque si tienes mala suerte te va a pasar o incluso he llevado hasta 2 calculadoras encima. Así que un consejo, si la calculadora está haciendo cosas raras, si ves que se le está acabando la pila, cosas así, cambiarlo sin dudar. No sea que os deje tirados para el examen y a ver, que durante el examen pueda haber alguien o algún profesor que os pueda prestar alguna calculadora o algún bolígrafo y eso. Pero tenéis que tener en cuenta que en el examen podéis tener un estrés tan grande que realmente ese suceso va a ser que luego estéis de los nervios para el resto del examen y no salga como os debe salir. Así que en este caso todo lo que sea cosas de material y preparación, tenerlo bien ordenadito antes de ir a los exámenes, mirar que todo esté en buen estado, que no os vaya a fallar y así digamos no os tenéis que preocupar por esas cosas. Otro consejo, y este me es imposible aplicármelo, pero yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer. Si sois personas noctámbulas o que os despertáis muy tarde y todo eso, hacer una buena planificación para ir dormidos a los exámenes. Tipo de estos días intentar pillar horario de sueño, mirar a qué hora os tocan los exámenes y os ajustáis los horarios de sueño para que podáis dormir. Y que los días de examen no estéis con el estrés tan grande de que vayáis de empalme sin dormir nada. Que yo al final es lo que más me suele pasar. A mí, por ejemplo, todos los exámenes y cosas por el estilo me suele dar muchísimo nervio y suelo ir totalmente desvelado sin dormir nada. Y obviamente, si estáis cansados, el cerebro no funciona exactamente igual, entonces eso os puede... puede que os sabotee un poquito eso. Así que intentad regular las horas de sueño. Luego otro consejo que os digo muy encarecidamente, es que planteéis muy bien vuestra estrategia de repaso y estudio a la hora de plantear el examen. ¿Por qué? Porque digamos que hay algunos contenidos que uno puede decir, bueno, no me estudio esto porque es como hay un 20% de que caiga, un 10% de que caiga, o puedo alternar con otro tipo de temarios. Entonces, diseñarlo bien,
porque, por ejemplo, a mí en mi primera selectividad en filosofía pasó que en el modelo del examen cayó Ortega y Gasset. ¿Y eso qué significó? Que cuando llegó la hora del examen de filosofía, nadie se había estudiado a Ortega y Gasset, y tocó Ortega y Gasset. Así que eso fue una catástrofe. Vale, entonces tener cuidado con ese tipo de estrategias para que no os pase este tipo de cosas. No penséis, por ejemplo, que por el modelo del examen esto no va a caer en selectividad, porque puede ser un grave error, un gravísimo error. Por ejemplo, ahí mi nota de filosofía se fue al carajo porque Ortega y Gasset, básicamente lo que puse fue de oídas. Creo que al final sí aprobé el examen, pero ahí se fueron muchos puntos. Así que mucho cuidado con eso. De hecho, cuando cuando salió todo el mundo de ¡oh! Ortega y Gasset, y todo el mundo en el aula lamentándose, ¡no! Gritos de llanto, todo el mundo, ¡no me jodas! ¡No! Ay, qué horror. Otro detalle también en otras asignaturas que sean como de cálculo y cosas así, porque, a ver, muchas veces en exámenes como de física, matemáticas, dibujo técnico, uno lo que suele hacer es hacerse todos los exámenes de selectividad que ha habido hasta ese entonces, y realmente cuando llegas al examen de selectividad es raro, yo creo que es raro que caiga algún ejercicio que sea igual a los que ha caído hasta ese momento. Suelen ser diferentes. Y lo dice alguien que los ha hecho, que de ese momento los hizo casi todos para prepararme el examen. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que en asignaturas técnicas como física, matemáticas, dibujo técnico, química, etcétera, más que memorizar las fórmulas y hacer 20.000 ejercicios sin pensar, lo que más os recomiendo es que comprendáis de dónde sale cada acción y cada fórmula y por qué pasan las cosas. Y más ahora que queda poco tiempo para que estén los exámenes, más que hacer 20.000 exámenes, como ya es tarde, o sea, porque quedan pocos días, centraos en que comprendéis de cada examen que podáis hacer para practicar por qué hay que hacer cada cambio en cada momento. Porque en el examen de selectividad os vais a encontrar casos diferentes a los que habéis visto hasta ese momento, y esa capacidad de comprensión va a ser la que va a hacer que hagáis los ejercicios bien. Yo apliqué eso en mi última selectividad de la fase específica y me fue bastante bien. Me fue muy muy bien. Por ejemplo, en física creo que saqué más de 8,5 porque comprendía. Hubo un ejercicio que no supe hacer porque era una parte que desde el instituto y eso no sabía hacer bien, nunca lo llegué a comprender del todo, pero el resto todos los hice perfectos porque comprendía cómo era, aunque fuesen ejercicios diferentes. Lo mismo en matemáticas, lo mismo en todo. Y en dibujo técnico pues igual. También en dibujo técnico, por ejemplo, tener más cuidado de saber hacer los dibujos de manera precisa, que no os quede feo y cosas así, para que no os quiten puntos de manera rara. No os fijéis nada en dibujo técnico, pero yo, por ejemplo, en dibujo técnico del instituto creo que llevaba un 9 o incluso un 10. O sea, yo una nota altísima, me había hecho todos los exámenes, y fue llegar al examen de selectividad y creo que lo llegué a suspender porque no supe comprender cómo hacer esos ejercicios. Aunque el instituto lleva muy bien hecho dibujo técnico, como esos ejercicios que me tocaron no los comprendí, no supe cómo atajarlos, entonces al final, como dibujo técnico son 3, 4, 5 ejercicios, pues con que no hagas uno, cateas. Así que en ese aspecto, asignaturas técnicas, centraos a estas alturas en la comprensión de por qué pasa cada cosa. No memorizar que si fórmulas, que si cosas, porque también, por ejemplo, en física os puede tocar hacer una demostración de por qué esta fórmula saca así. Entonces, comprensión. Por no decir que en todas las asignaturas, si sabéis que van a caer unas preguntas específicas, si hay algunas áreas que domináis muy bien y que, por ejemplo, valen 2 puntos o algo así, llevarosla muy sólida, porque con un par de esas que hagáis bien, pues ya tenéis más o menos el aprobado. Ahí, ¿cuál fue mi caso? Yo que sé, en matemáticas, pues el álgebra lo llevaba, pam, 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 y en este examen ya tengo 2 puntos asegurados, porque aquí no voy a fallar ni en broma. Pues algo así. Es bueno que llevéis, por ejemplo, algunas partes de los exámenes ya súper aprendidas, para que cuando lleguéis al examen esas partes las hagáis más o menos rápido y ya tengáis el aprobado, estéis más relajados, y luego ya dediquéis el resto del examen a los ejercicios difíciles. Pero primero, si tenéis esos fáciles, os va a dar más confianza y os vais a estar más relajados durante el examen porque vais a tener antes el aprobado. También, aunque la gente esté saliendo, porque esto pasa en todo tipo de examen, no solo en selectividad, sino en la universidad,
os recomiendo que aunque la gente esté saliendo, no os pongáis nerviosos. Vosotros miraos bien el examen, sobre todo repasarlo, antes de entregarlo, repasarlo un par de veces, miradlo con mimo, relajadamente, y no os dejéis llevar porque el resto de gente esté saliendo rápido, porque muchas veces esa gente a lo mejor o se lo sabe muy bien o directamente no se lo sabe, y lo dice alguien que suele ser el último en salir siempre de todos los exámenes, por ejemplo en la universidad, y mis notas siempre suelen ser de más de 8. Hacer el examen con total tranquilidad, vuestro aliado es el reloj, es lo único que tenéis fijo, es lo único que nos va a traicionar, ¿vale? La hora es casi el único patrón estable que vais a tener en todos los exámenes. Aprovecharlo, y si os sobra tiempo, repasad el examen 20.000 veces. Y cuando lo hayáis mirado 20.000 veces y veáis que estáis contentos con vosotros mismos, lo entregáis y os vais en paz. Porque una cosa muy dura es cuando sales, por ejemplo, a toda prisa del examen y empiezan los cuchicheos en el pasillo y algo así, y es una de, ¡hostia! ¿Que estaba eso? O peor aún, ¡ah! Que había preguntas en la otra cara de la hoja. Así que mucho cuidadín con eso. Y ahora, otros detalles, y ya más en cuanto a consejos para las asignaturas que sean más de letras, rollo historia, filosofía, que si los autores de lengua y cosas por el estilo. Teniendo en cuenta que a día de hoy lo tenéis que saber, al menos la mayoría, recomiendo que los repasos que hagáis sean más bien de palabras clave. Que, por ejemplo, cojas un tema específico y sepas resumir más o menos en un tema específico 3 o 4 aspectos principales de ese tema, como para decir que si te preguntan eso, sepas lo principal y luego ya piensa en cómo lo puedes desarrollar, pero primero que sepas cómo va cada tema. Entonces, en los repasos, pensar de esa manera esquemática, rápida, y mirar en esos esquemas que los tengáis muy aprendidos, y luego según el tiempo que tengáis pues los podéis profundizar cada vez más, pero por lo menos que si os cae una pregunta, que no os quedéis en blanco y sepáis por lo menos cómo arrancarla, o sea, cómo empezar. Y ya cuando arranquéis, pues cuando estéis ahí redactando, pues os van saliendo el resto de ideas y es más fácil que empezar así en serio y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, en esa parte, esquemitas, palabras clave para desbloquear los temas, y luego a partir de ahí desarrollo y el tiempo que tengáis. Y a partir de eso, no desaprovechéis el tiempo antes de entrar en el examen. Sé que hay muchos consejos que dicen que el repaso del último día o el repaso de última hora que no sirve, que sirve más para estar de los nervios y cosas así. Puedo entender que cuando uno ya se lo tiene muy aprendido y cosas por el estilo, pues ese tipo de cosas está bien. O sea, que es como de, bueno, ya quiero ir relajado al examen y cosas así. Pero os lo digo por experiencia, y más porque, por ejemplo, en la universidad en la que he estado yo, muchas veces estoy acostumbrado a hacer incluso hasta 6 exámenes en 1 o 2 días, y eso pueden ser fácilmente prepararse más de 1.200 hojas para 2 días, o sea, hay que saberse todo eso. Entonces, los repasos de última hora muchas veces han significado la diferencia para sacar desde un 6 a llegar incluso al 9,5. Porque si hacéis esos repasos de última hora de manera esquemática, como os he dicho antes, entonces muchas veces cuando llegáis al examen, como lo tenéis reciente, entonces es como ¡pam! Lo desarrollas al instante. También otro consejo por ese lado que os puedo decir es, si tenéis las cosas frescas, cuando tengáis el examen, si lo podéis leer de manera rápida, podéis hacer, por ejemplo, poner algunas palabras clave para que no se os olviden, y luego empezáis a desarrollar cada apartado para así evitar, por ejemplo, que se os olviden. Eso, por ejemplo, sirve mucho con las fórmulas. De llegar, por ejemplo, nada más el examen, y si creéis que las fórmulas se os van a olvidar, pues nada más empezar el examen, apuntar fórmulas, que no se os olviden, y luego os centráis en hacer el examen. Así que por ese lado, si bien es cierto que hay que ir relajado el examen, el repaso de última hora de manera esquemática con palabras clave, a mí me ha venido muy bien para sacar notas muy muy altas en la universidad. En selectividad obviamente no, pero en la universidad sí. Vale, entonces recomiendo que tengáis esos esquemas y que lo sepáis, y simplemente el repaso final que sea esquemático. Palabras clave, tener todos los contenidos fácilmente, porque una asignatura, si hacéis un escaneo rápido, podéis repasarla entera en 10-15 minutos. Entonces, si por ejemplo tenéis media hora, 1 hora para repasar una asignatura entera, entonces podéis repasar todas esas palabras clave fácilmente más de 3 veces. Y claro, luego cuando llegas al examen, como tienes los esquemas ya aquí recientes, entonces sale más fácil, sale más automático. Y esto sobre todo si, por ejemplo, vais a estar allí en el campus esperando varias horas
hacer algún examen, pues os puede venir bastante bien. Y luego ya por otro lado, para los que tengáis que prepararos una asignatura de letras desde ya o queréis hacer repasos más profundos, os recomiendo un par de cosas. Os recomiendo que si tenéis los apuntes en PDF o los tenéis en Word, os descarguéis una aplicación, un programa que os lea el texto y estudiéis con eso, pero de la manera que os lo voy a decir ahora. Ya os he dicho que yo, por ejemplo, en la universidad estoy acostumbrado a muchísimos exámenes en un par de días. Y eso muchas veces son repasos de más de 1000 páginas, de sabérselas todas para hacer los exámenes. ¿Y cómo he llegado a lograr eso? Porque yo, por ejemplo, como apuntaba en la universidad a sacar notas altas, para mí sacar menos de un 8 era un fracaso. Entonces, básicamente te lo tienes que saber absolutamente todo. Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues cogía audio y mientras el audio me lo está leyendo a toda velocidad, sigo los apuntes de manera visual. Y así es como más información de manera más amplia retengo. Si por ejemplo me pongo solo el audio, a lo mejor no me entero de nada. Si por ejemplo me pongo solo a leer, a lo mejor me entero de menos cosas o como es más aburrido, entonces puedo perder más la concentración. Pero cuando me pongo audio y sigo el texto, me lo aprendo todo. O sea, suelo retener muchísima información. Y también lo del audio, como tiene velocidades, no lees igual de rápido con el audio que cuando estás leyendo solo, porque cuando estás leyendo solo puedes estar cansado y poder leer más lento. Yo, por ejemplo, tengo una velocidad de lectura sin audio de entre 25 y 30 y algo páginas, pero con el audio puedo leer más de 60 páginas la hora. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que para hacer repasos extensos, si tenéis ya eso en formato digital, poneos los audios a una velocidad a la que comprendáis, pero a la velocidad máxima, y repasad la asignatura entera, porque fácilmente en un par de horas podéis darle una vuelta entera a una asignatura entera. Y lo digo porque, por ejemplo, en la universidad, en algunos exámenes de estos, cuando por ejemplo tenía de 4 a 6 exámenes en 2 días, pues muchas veces hay asignaturas que no te preparabas bien del todo. Entonces, al tener 1 o 2 horas para prepararme ese examen, pues lo que cogía era hacer lo que os digo, me ponía el audio a una velocidad bestial, pero que lo llegase a entender, y hay asignaturas que no tenía preparadas, porque no las tenía preparadas, y en 1 o 2 horas me repasé más de una vez el temario entero, que eran fácilmente 300, 400 páginas en 1 o 2 horas, y luego en esas asignaturas llegaba a sacar de 8,5 a 9,5. Así que para repasos así súper extensivos o cosas por el estilo, podéis plantearlo esto también, pero sigo manteniendo lo de los esquemas. Si por ejemplo tenéis un día un examen por la mañana y otro muy por la tarde, podéis hacer esto de la asignatura entera con el audio. Llegáis por ejemplo a casa y podéis escuchar la asignatura entera mientras lo leéis, incluso 2 o 3 veces enteras. Y ya cuando lo escucháis así entero, ya lo sabéis. Es que no le tenéis que dar más vueltas. Y luego cuando lleguéis al examen, hacéis lo de los esquemas y vais a estar relajadísimos y seguro que sacáis buena nota. Programas que podéis utilizar. Está el típico Tesaloud. Si usáis, por ejemplo, Linux, podéis usar el programa que tengo, se llama GetSpeaker. El que más uso es en el móvil, un programa que se llama Librera. También, con este sistema de audio, si por ejemplo están muy saturados de estar todo el tiempo sentados, estudiando y cosas así, y necesitáis dar, por ejemplo, un paseo para despejar, pero queréis seguir estudiando, iros a entrenar y cosas por el estilo. También, con lo de los audios, yo también los uso cuando tengo que ir al examen y no puedo estudiar porque por lo que sea no puedo leer. Entonces, en esos desplazamientos, mientras voy al examen, si no puedo hacer el repaso esquemático que os he dicho antes, entonces llevo los audios. Y luego cuando ya pueda estar quieto y pueda repasar, hago los esquemas. A diferencia de otros momentos, porque muchas veces yo he estudiado que es jugando a la consola y 1000 historias, cuando estás con la tensión del examen, el audio lo estás escuchando al máximo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, estar dando un paseo o algo así, que si estás pendiente del audio te vas a enterar más que, por ejemplo, si estás haciendo otra cosa. Entonces es más que todo cosa de concentración y sobre todo si necesitáis dar un paseo o despejaros, llevar el audio, dais una vuelta, os relajáis, pero ahí seguís estudiando. También, este consejo del audio lo doy más encaminado también a los que tengáis que hacer las pruebas de ciencias de la actividad física y el deporte. ¿Por qué? Porque las pruebas seguramente las tengáis de 2 a 3, 4 semanas y esta semana de exámenes, si no entrenáis nada, pues luego podéis ir desentrenados a las pruebas físicas y podéis tener una mala sorpresa. Entonces, si por ejemplo
podéis coger el audio y podéis, por ejemplo, ir a trotar tranquilamente, a correr suave, cosas por el estilo, o os ponéis a estirar para las pruebas de flexibilidad, podéis manteneros más o menos en forma y podéis estudiar a la vez para que luego no tengáis sorpresas en las pruebas físicas. Y sé por qué os lo digo. Sé por qué os lo digo. Aunque esto ya profundizaré más en el vídeo que vaya a ser sobre las pruebas físicas de CAF y de INEF y cosas así. Y bueno, no se me ocurren más consejos ahora mismo. Espero de todo corazón que os sea de ayuda. De todo corazón, porque yo soy el primero que sabe que es fracasar en selectividad y luego pasar los siguientes años pasarlo muy mal, ¿vale? Echarle coraje, que solo es una semana, solo es esta semana. Solo es esta semana, darlo todo y dar todo lo que tengáis, sacar la nota más alta y así con suerte luego os olvidáis y ya está. Y en caso de que fracaséis, pensar que luego podéis tener otras oportunidades y al final, de una manera u otra, vais a poder entrar en las carreras, aunque eso ya lo hablaré en el próximo vídeo. Que voy a hacer ahora un vídeo sobre qué estudiar, sobre FP, sobre cosas de trabajo y cosas así que os puede ser de bastante ayuda cuando tengáis que elegir alguna carrera o algo así. Entonces queda ese vídeo pendiente, también queda el vídeo de la preparación física para los de CAF e INEF. Esto viene a ser todo, mucha suerte, concentraos, darlo todo, porque realmente selectividad es incluso muchas veces más difícil que la propia carrera. Porque básicamente selectividad es como temas demasiado amplios y luego, por ejemplo, cuando vas a una carrera es como que te especializas en una cosa y ya está. ¿Que puede haber exámenes difíciles? Sí, pero no es el mismo rollo. Porque digamos que la carrera en teoría vas a hacer cosas que son más de tu rollo. Selectividad es como hay el batiburrillo de todo lo que existe y sobrevive. Así que mucho ánimo, mucha suerte y éxitos. Un saludo.